Integral por partes. ¿Qué dice la integral por partes, ingenieros? Integral desde el límite inferior, en este caso sería C de 1, de U por dB, ¿a qué es igual? Por U por dV, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual? A U por V, evaluado desde 0 hasta 1, menos integral de 0 hasta 1 de B por dU más una constante C. Eso es la integral por partes, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, entonces, basado en eso, este término, ¿quién vendría siendo? Pues U. Este término, ¿quién viene siendo? dV. Entonces, si U es igual a esto y dV, convenientemente, como este signo es menos, pues lo traigo positivo. Dejo el signo menos. Es igual a la segunda derivada de la temperatura respecto a la posición. ¿Listo? Entonces me va a quedar lo siguiente. Necesito de U. La derivada de U con respecto a X, ¿a qué es igual? A la derivada de la función de ponderación con respecto a la posición. Y necesito V. Si necesito V, pues integro esta. Entonces, integral de dV pues es igual a V. ¿Y eso qué va a ser igual? Va a ser igual a la primera derivada de la temperatura, primera derivada, de la temperatura respecto a la posición. ¿Listo? Entonces, ahora sí puedo reemplazar. Entonces me queda lo siguiente. Ya que hago integral, y ya lo del dominio, pues mi dominio es 0 a 1, de la función de ponderación por V. Entonces aquí quedaría U, que quién es U, la función de ponderación, por dU, por V. ¿Y V quién es? La derivada de la temperatura respecto a la posición. Evaluado de 0 a 1. Como aquí tiene un signo menos, acá tiene un signo menos, se lo coloco. Listo. Ahora, por o más o menos, ya revisamos, integral de la función de ponderación por V. ¿Y quién es V? V es la derivada de la temperatura respecto a la posición. ¿Sí o no? ¿Están entendiendo o no? ¿Están entendiendo? ¿Qué sigue? Lo cambio. Voy a aplicar aquí esta integral entonces. A ver si me va a entender. U por V. ¿Quién es U? La función de ponderación. Por V, derivada de la temperatura respecto a la posición. Evaluado de 0 a 1. Ese es el primer término. Listo. Menos. Por este menos me va a dar más. Integral de 0 hasta 1 de V, que es la derivada de la temperatura respecto a la posición, por dU, que es la derivada de la función de ponderación respecto a la posición, por el operador en este caso que sería de X, más la constante C.
y en x igual a 1, que es lo que dice acá. ¿Cuánto vale la derivada? Para el problema, miren la gráfica, ¿cuánto vale? Si lo pongo en 0 y en 1. 0. Así es sencillo. Entonces, me queda eso. ¿Y qué es C? ¿Qué es C? El intercepto con el eje. Eso es C. Si T es el intercepto con el eje, ¿cuánto vale C? ¿Cuánto vale ya que se intercepta con el eje? Muchachos, ¿se están entendiendo el concepto gráfico? Esto es matemático. Si este es el eje, ¿cuánto vale aquí en la intersección la función? 0. Eso es el intercepto con el eje. Vale 0. ¿Listo? Vale 0. Entonces me va a quedar lo siguiente. Va a quedar toda esa integral era lo siguiente, era integral en el dominio de la derivada de la función de ponderación. Bueno, lo voy a colocar aquí, no lo voy a colocar dominio, voy a colocar de 0 a 1. Respecto a la posición por la derivada de la temperatura respecto a la posición por el operador, y continúa ya con integral. Allá que dice, esa era la primera parte. Luego, ¿qué dice acá? Esta y esta. Integral. Bueno, el 100 es una constante, ¿no puedo sacar de la integral? ¿No? Sí. Es más 100 por la integral de 0 hasta 1 de qué? La función de ponderación, y multiplica ya quién? A la temperatura por el operador igual a 10 por la integral de 0 hasta 1 de quién? De la función de ponderación por x al cubo por el operador, y se me convirtió en esto. ¿Por qué pasé el 10 al otro lado? Porque recuerden que elementos finitos todo se lleva de esta forma. Fuerza, que es un vector de cargas, es igual a constante de matriz de rigidez por vector de incógnitas. Entonces, todo lo que esté de este lado, pues va a ser el vector de cargas, y acá va a estar estos dos señores. A eso voy. Listo. ¿Por qué el vector de cargas es 10F y no 100? Porque está aquí X. Y X es el término independiente. Y el vector de carga debe ser independiente. Listo. Resulta y pasa que yo voy a programar esto. Por ahí es programarlo. Cuando uno programa, no da toda la solución en el código, porque si no, ¿para qué utiliza el computador? Uno lo que le hace una pequeña parte le dice al computador que lo que haga es que lo ejecute, que lo repita. Eso es lo que hace el computador. Uno le da una pequeña sección que le dice, hasta ahí llegó todo mi problema. Yo hago una sección y con darle a enter, usted lo debe ¿qué? Solucionar para la totalidad. Eso es lo que es programación. Claro que si uno lo hace todo, pues no utiliza el computador para esa gracia, pues nos quedamos en la era del papel. Y bueno, y quedamos en el papel, seguimos trabajando con papel. La idea del computador es que él ejecute y replique. Entonces, como la idea es utilizar el computador para eso, le planteo lo siguiente, o esta es mi propuesta. Esto es muy a cómo piensa uno los problemas. Entonces, ¿qué quiero hacer? ¿O cuál es mi propuesta? La siguiente. Por acá tengo temperatura. Por acá tengo posición. Aquí está 0 y aquí está 1.
esto es mi dominio. Yo le voy a dar un elemento, pero no le voy a dar ni el primero ni el último, sino uno cualquiera. Aquí va a tener un X, y no voy a decir que es el 1, el 2, el 3, el 4, porque este computador no se puede casar con un número. Como no quiero que se case con un número, le digo que es Y del primero. Este señor aquí va a tener un XJ. Él, haciendo una operación matemática, me va a encontrar acá una sub 1 y una sub 2, haciendo una operación matemática. Con las funciones base va a unir estos dos. Esto lo hace con las funciones base. Y este va a ser mi elemento, cualquiera. Cualquiera, puede estar acá, puede estar en esta casa. Entonces, este dominio de acá a acá, exclusivamente, pues ahora va a ser mi dominio elemental. Voy a decir, ese es el dominio modular. Listo. Y necesito darle una expresión. Yo le doy una expresión matemática para que él solucione, para que haga esto. Con esa expresión matemática le voy a hacer eso. Entonces, miren, esto es, ¿qué es esto? Nuevamente, ¿qué viene siendo? ¿Una qué? ¿Qué es esto? Un área bajo una curva, es decir, ¿qué es una qué? Una integral. Y que esto que estoy haciendo acá, esto es una sumatoria. ¿Que llama suma de qué? De Riemann. Eso es una sumatoria. Sumo rectángulos. Una suma de Riemann. Que va desde M, que es el número de nodos, igual a 1, ¿hasta cuántos nodos? 2. Porque ¿cuántos nodos voy a tener? Aquí voy a tener nodo 1 y aquí voy a tener nodo 2. De los coeficientes a sub m por las funciones básicas. Y esto es lo que es mi función de aproximación, la que quiero construir elemental para un solo elemento. Si yo extiendo esa suma de Riemann, ¿qué me va a quedar? Pues me va a quedar A1 por N1 más A2 por N2. Eso es la suma de Riemann, que solo tiene dos nodos. ¿Por qué solo tiene dos nodos? Porque los elementos de orden inferior son elementos lineales. Por ahora solo estamos en estos. No tengo curvas. Un elemento lineal, como los bin, como los tros, es un elemento que tiene dos nodos en cada uno de sus extremos por ahora. Eso es un elemento lineal. Un nodo en cada extremo. ¿Qué son los de orden inferior? Es decir, los más sencillos de todos. Los de orden 2. Ahora, basado en eso, escribo la ecuación que sería integral. Ahora es en el dominio elemental de la derivada de mi función de ponderación respecto a la posición por la derivada. Y ahora esta pues ya no es general, ya es elemental respecto a la posición por el operador más 100 veces la integral en el dominio elemental de la función de ponderación por esta función para el elemento igual a 10 veces la integral en el dominio elemental de la función de ponderación por x al cubo por el operador. Esto es el dominio. Listo.
ya la tengo para un elemento. Entonces me queda lo siguiente. Va a quedar integral en el dominio elemental de la derivada de la función de ponderación respecto a la posición por la derivada de quién, pues de lo que tengo allá en naranja, que es quién, A1 por N1 más A2 por N2, porque esto en definitiva es esta función la que estoy construyendo. Cierro y lo multiplico por el operador. Más 100 veces la integral en mi dominio elemental de la función de ponderación por la temperatura. ¿Pero quién es la función? Pues todo esto. A1 por N1 más A2 por N2 por el operador igual a 10 por la integral de la función de ponderación por X al cubo por el operador. Listo. Y ya lo tengo en términos de este que es mi elemento. Ahora, si yo abro acá, este multiplica por este y este por este. Y adicionalmente digo cuál es el dominio elemental. Pues el dominio elemental es el siguiente. Es X y X J. Entonces lo escribo y queda de la siguiente manera. Integral desde X sub I hasta X sub J de la derivada de la función de ponderación respecto a la posición. ¿Por quién? Por la derivada respecto a la posición de A1 por N1 por el operador más integral desde X sub I hasta X sub J de la derivada de la función de ponderación con respecto a la posición por la derivada de A2 por N sub 2 por el operador más 100 veces la integral desde X sub I hasta X sub J de la función de ponderación por A1 por N1 por el operador más 100 veces la integral desde X sub I hasta X sub J de la función de ponderación por A2 por N2 N sub 2 por el operador. En este caso es de X igual a 10 veces la integral desde X sub I hasta X sub J de la función de ponderación por el término intermedio. Listo. Acabamos ya en el problema. Ahora, ¿qué es
¿Qué es una constante en una derivada? ¿Lo puedo sacar? Sí. ¿Y en un integral lo puedo sacar? Sí. Déjenme aquí algo. A1 que multiplica a integral desde x sub i hasta x sub j de la derivada de la función de ponderación respecto a la posición por la derivada de la función base 1 respecto a la posición por el operador más saco la 2 que multiplica al integral de x sub i hasta x sub j por la derivada de la función de ponderación respecto a la posición por la derivada de la función base del nodo 2 respecto a la posición por el operador más 100 que multiplica a1 y eso le multiplica a integral desde x sub i hasta x sub j de la función de ponderación por la función base del nodo 1 más 100 que multiplica a 2 a sub 2 y este a su vez multiplica a la integral desde x sub i hasta x sub j de la función de ponderación por la función base igual a 10 por la integral desde x sub i hasta x sub j de la función de ponderación por x al cubo por x. ¿Listo? Ya hemos discriminado un poco. Los que están con rojo, ¿qué vienen siendo? ¿El vector de qué? De incógnitas. Lo que está en negro, de ese lado igual, viene siendo la matriz de rigidez. Y lo que está al otro lado igual, el vector de cargas. Muchachos, es claro porque ahora le doy una función y tienen que hacerme la deducción. Aquí, a partir de un problema general, y lo llevé a un problema específico, para luego programarlo en MATLAB. ¿Es claro o no es claro? Porque si yo le doy una función de un problema de ingeniería y usted no puede hacer un sistema matricial, pues ¿cómo lo va a programar luego? ¿No lo entiende? Si uno no entiende, mire, puede saber lenguaje de programación, pero antes que usted sabe lenguaje de programación, es que el lenguaje de programación es difícil. Usted coloca el lenguaje de programación en Python y ahí le dice cuál es el lenguaje. El lenguaje de programación en C++ y ahí le dice cuál es el qué. Lenguaje. El lenguaje de programación en Java y le dice cuál es el qué. El lenguaje. El problema de uno en programación no es saber el lenguaje. El problema de uno en programación es, el primero es no tener claro lo que va a hacer. Y el segundo, no ha desarrollado el razonamiento lógico. O sea, usted ve las cosas y no sabe cómo decir eso al computador. ¿Es claro o no? ¿Sí es claro? Le puedo colocar una función y usted la deduce. Es que no es claro, porque si no la puede deducir es porque tiene que va a claro. ¿Qué es lo que no tiene claro y le explico? ¿Qué es? ¿Qué pasa? En este que usted sistemas, este es más sencillo de los ejemplos de marcha. Porque aquí en adelante pues, se le va a
implementando un poco algunas cosas y necesito que te quede claro esto que es más sencillo. Es un ejemplo sencillo, es más. Si usted nota ni siquiera tiene primera derivada. Bueno, todos tienen claro que es primera y segunda derivada, ¿no? Cuando vieron ecuaciones cálculo 3, ¿qué es esto? Le explicaron con una silla, ¿cierto? Una silla de montar. Ahí está el concepto de primera y segunda derivada. ¿Qué es segunda derivada? Miren, todo esto es primera derivada, primera derivada, primera derivada, primera derivada, porque la primera derivada es ¿qué? Una pendiente. Primera derivada, primera derivada, primera derivada, primera derivada, primera derivada. ¿Esto es qué? Segunda derivada. Primera derivada, primera derivada, primera derivada. Un cambio de pendiente es segunda derivada, porque la segunda derivada es cómo me está cambiando la primera derivada. Ese es el concepto matemático. Primera derivada. Ejemplo. Allá hay unos vehículos que están pasando. Eso se llama flujo vehicular. Si ese flujo vehicular cambia, es decir, en este momento están pasando 20 vehículos por minuto. Si llega a cambiar a 10 vehículos por minuto, eso es ¿qué? Primera derivada. Para explicárselo ya con la vida. Listo. ¿Y qué sería el concepto de segunda derivada? Ese flujo de vehículos pasó de 10 vehículos, de 20 vehículos por minuto a 10, se volvió más lento, ¿cierto? En una dirección. ¿Qué sería el concepto de segunda derivada? Que se devuelva. ¿Por qué necesito que usted tenga claro? Porque si usted no entiende qué es primera y segunda derivada, no está entendiendo la ingeniería. Y si usted no entiende eso aplicado a fluidos, a problemas, a mecánica, cuando yo me refiero a mecánica, ¿sabe qué es mecánica? Porque usted está estudiando ingeniería mecánica, no es allá del vehículo. Ingeniería mecánica es estática, dinámica y resistencia. Eso es mecánica. Estática, dinámica y resistencia. Problemas de estática, problemas de dinámica y problemas de resistencia. Es decir, usted se está volviendo ingeniero en solucionar problemas de qué? Estática, dinámica y resistencia. No sé si usted tenía claro lo que estaba estudiando. Por eso es que usted está estudiando. Ahora, a eso le implementamos los problemas de transferencia de calor y de fluidos. Para usted entender eso, todo lo que usted está estudiando es primera y segunda derivada. Matemáticamente es primera y segunda derivada. Si usted no tiene claro que es primera derivada y segunda derivada, pues tiene problemas